El mármol frío atravesaba las suelas delgadas de mis zapatos. Yo era una novia, pero aquello se sentía como una ejecución. Diego Ramos no quería una esposa. Diego quería una rehén. Se casó conmigo para destruir a mi familia, para romper el legado de mi padre pedazo por pedazo. Diego pensaba que yo era una princesa consentida, un daño colateral en una guerra de mafias. No sabía la verdad. No la sabría hasta que el vestido de novia cayera al suelo y viera exactamente lo que yo escondía. El silencio pesaba en la catedral, denso y costoso. 200 invitados llenaban los bancos, vestidos con trajes de diseñador y sedas asfixiantes, proyectando un aire de celebración que sabía completamente a cobre y a temor. Yo estaba de pie ante el altar. Mi velo era pesado, una capa sofocante de encaje antiguo que oscurecía la luz de los vitrales que se filtraba por las ventanas altas. A mi lado estaba Diego Ramos. Diego no parecía un novio. Parecía un hombre evaluando la compra de una propiedad. ¿Acepta usted, Navy Martín, a este hombre? La voz del sacerdote resonaba, rebotando en los techos abovedados. Yo no escuchaba las palabras. Estaba demasiado concentrada en la presión que sentía en las costillas, en las varillas rígidas del corsé a medida que se me clavaban en la piel. El vestido era una obra maestra del disimulo, mangas largas de encaje, un cuello alto de estilo victoriano que me apretaba la base de la garganta, una falda amplia que barría el suelo. Las revistas de moda lo habían llamado una declaración audaz y modesta de la heredera del Imperio Martín. Diego solo pensaba que yo era una mojigata. Diego cambió el peso de un pie a otro. Podía olerlo, bergamota, tabaco fuerte y ese aroma frío a ozono que siempre parece pegarse a los hombres que cargan armas. No me miraba. Sus ojos oscuros estaban fijos en el crucifijo dorado, aunque yo dudaba que Diego creyera en más Dios que él mismo. Diego tenía 32 años y había heredado el sindicato Ramos después de que mi padre orquestara un atentado que se llevó a su tío. La guerra entre nuestras familias había desangrado a la ciudad durante 3 años. Restaurantes acribillados, muelles incendiados, políticos comprados y luego enterrados. Todo terminó cuando mi padre sufrió un infarto, dejando el Imperio Martín en las manos temblorosas e incompetentes de mi hermano mayor, Tomás. Tomás duró 4 meses antes de arruinar nuestro fondo de defensa y perder los puertos del sur. Suplicando una tregua, Tomás le ofreció a Diego todo, dinero, territorio, barcos. Diego lo rechazó. Diego me pidió a mí. Acepto, dije. Mi voz no tembló. Salió plana, vaciada por años de práctica. Diego finalmente giró la cabeza. Su mandíbula era una línea dura, implacable. Tomó mi mano izquierda. Sus dedos, callosos, se cerraron alrededor de mis nudillos con la fuerza suficiente para recordarme que podía romperlos si quisiera. Deslizó el anillo en mi dedo. Era de platino, con un diamante tan grande que parecía ridículo, pesado hasta el punto de dejar moretón. Una marca, mía, murmuró Diego, con la voz tan baja que solo yo pude oírlo por encima del coro que en ese momento estalló en un himno. No fue una dulzura. Fue un recibo de compra. Tuya, respondí. Levanté la vista hacia sus ojos. Eran del color del café negro, completamente vacíos de calidez. No aparté la mirada. No me estremecí. Eso lo molestó. Vi cómo se le tensaban ligeramente los ojos, el pequeño músculo que le temblaba en la sien. Diego esperaba una novia llorosa. Esperaba a una chica aterrada, temblando bajo el peso de su cruel esposo mafioso. Diego quería que yo tuviera miedo. Quería disfrutar rompiendo a la princesa consentida de los Martín, para vengarse de los hombres que la criaron. Diego no tenía ni idea de que mi padre ya me había roto mucho antes de que él supiera siquiera mi nombre. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Diego levantó mi velo. No se molestó en ser delicado, apenas apartó el encaje antiguo de mi rostro. Se inclinó hacia mí. Yo me preparé, con las rodillas bloqueadas. Sus labios rozaron los míos, secos, firmes, completamente calculados. El beso duró 2 segundos. Un flash estalló en la periferia. Sonríe, señora Ramos, susurró contra mi mejilla, su aliento cálido sobre mi piel. Tu hermano está mirando. Queremos que sepa lo feliz que estás. Me alejé lo suficiente para mirarlo. Curvé los labios en una sonrisa hueca y superficial. Estoy extasiada, Diego. Diego me miró una fracción de segundo más de lo necesario. Luego me ofreció el brazo. Lo tomé. Nos giramos hacia la congregación. 200 rostros nos observaban. Algunos parecían compadecerse.
La mayoría parecía aliviada de que la guerra hubiera terminado, aunque el tratado de paz vistiera de blanco. Encontré a Thomas en la tercera fila. Estaba sudando, secándose la frente con un pañuelo monogramado. No podía sostenerme la mirada. Miraba al suelo, mordiéndose el labio inferior. Cobarde. Me había vendido para salvar su propio pellejo, convencido de que estaba arrojando a su querida y protegida hermana a los lobos. Yo no sentía rabia hacia Thomas. No sentía casi nada. No se puede traicionar a alguien que ya espera lo peor de ti. Caminamos por el pasillo. La tela pesada de mi falda arrastraba contra la piedra. Con cada paso, el forro áspero del vestido me rozaba los hombros y la espalda, mandando punzadas sordas de dolor por toda mi columna. Mantuve la postura perfecta. Hombros atrás, barbilla en alto. Una Martín no se encorva. Una Martín no muestra dolor. Salimos por las pesadas puertas de madera hacia el aire cortante de noviembre. El cielo era una lámina de hierro. Las camionetas negras esperaban al ras de la acera. La mano de Diego se deslizó de mi brazo hasta la base de mi espalda. Lo hizo como gesto posesivo para las cámaras, una mano pesada guiando a su propiedad hacia el auto. Presionó la palma firmemente sobre el centro de mi columna. Contuve una respiración brusca, apretando la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. La presión caía justo sobre lo peor de la herida. Me obligué a avanzar con suavidad, deslizándome dentro del asiento de cuero sin emitir un solo sonido. Diego subió a mi lado, trayendo consigo el aire frío. La puerta se cerró de golpe, cortando el ruido de la multitud. ¿Cómoda?, preguntó Diego, sin mirarme. Abrió un compartimento y sacó una licorera de cristal con whisky, sirviéndose 2 dedos con precisión. Sí, mentí. Diego bebió de un trago. No me ofreció. La recepción se celebró en la finca Ramos, una mansión extensa, como una fortaleza, encaramada en los acantilados a las afueras de la ciudad. Era demasiado moderna para mi gusto, mucho vidrio, acero y mármol negro. Parecía un museo donde nada podía tocarse. El salón de baile era un mar de exceso. La luz de los candelabros se fragmentaba en las copas de champán y los collares de diamantes. Los meseros se movían en silencio entre la multitud, cargando bandejas de caviar y ostras. Durante 3 horas fui un adorno. Diego me paseó de mesa en mesa. Me presentó a hombres de cuello grueso y narices rotas, hombres que vestían trajes hechos a medida pero que aún así parecían capaces de matar con las manos desnudas. Me presentó a un senador que sudaba a través del cuello de su camisa y a un comisionado de policía que no podía mirarme a los ojos. Mi esposa, Navy, repetía Diego, una y otra vez. Su mano permanecía firmemente plantada en la base de mi espalda, justo sobre las cicatrices ocultas de mi piel. Cada vez que presionaba, un ardor fantasma me subía por la columna. Bebí 4 copas de champán solo para adormecer los bordes del dolor físico. Es hermosa, Dom, murmuró un hombre llamado Sal, besándome la mano. Sus ojos recorrieron mi vestido modesto con una decepción apenas disimulada. Muy tradicional. Navy es una mujer de altos estándares, respondió Diego con suavidad. Su tono era una navaja envuelta en terciopelo. Protegida, resguardada. Su padre la mantuvo en una jaula de oro. Tomé un sorbo lento de champán, dejando que las burbujas me quemaran la garganta. Si tan solo supieras, pensé. Al otro lado del salón, Thomas se estaba emborrachando. Lo vi tambalearse ligeramente mientras se apoyaba contra la barra de caoba. Se reía demasiado fuerte de un chiste contado por uno de los hombres de Diego. Diego siguió mi mirada. Se inclinó, con la boca cerca de mi oído. Es patético, murmuró Diego. Tu padre construyó un imperio, y tu hermano lo cambió por una botella de escocés y unos cuantos años más de vida. Thomas no es mi padre, dije, sin alterar la voz. No lo defendí. No tenía sentido. No, no lo es, coincidió Diego. Pero te quiere. Eres la niña dorada. La princesa Martín intocable. Vi cómo lloró cuando le entregué el contrato. Le destrozó entregarte a mí. Giré ligeramente la cabeza, acercando mi rostro al suyo unos centímetros. Entonces es muy buen actor, porque Thomas vendería su propia alma con tal de mantener las manos limpias. Los ojos de Diego se entrecerraron. Buscaba en mi rostro una grieta, una lágrima, el pánico que tanto deseaba ver. No le di nada. Mi cara era una máscara de aburrimiento educado. Estás muy compuesta, dijo Diego. Sonó como una acusación. Es una fiesta, Diego. ¿Debería estar gritando?
Diego soltó una risa oscura, sin humor. La noche es joven, Navy. Un mesero pasó y cambié mi copa vacía por una llena. El peso del vestido se volvía insoportable. El cuello alto de encaje me irritaba el cuello, y las faldas pesadas de terciopelo y seda parecían pesar 20 kilos. Debajo de todo, la fricción contra mi espalda marcada empezaba a provocarme náuseas de verdad. «Baila conmigo», ordenó Diego. No era una petición. Me arrastró hacia el centro del salón. La banda tocaba una melodía de jazz lenta y melancólica. Diego me apretó contra él. Demasiado cerca. Su brazo rodeaba mi cintura con fuerza, su otra mano sostenía la mía. «Estás tensa», observó Diego, acariciando con el pulgar el dorso de mi mano. «No me gusta bailar. Creo que no te gusto yo. Creo que ambos sabemos que mis preferencias no importan». Sostuve su mirada directamente. «Querías una rehén. Ya la tienes. Deja de fingir que esto es un romance». Un destello de rabia genuina cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por una sonrisa fría. «Quiero destruir el legado de tu padre, Navy, y tú eres la pieza más bonita de él. Cuando te miro, veo todo lo que él valoraba: perfección, estatus, riqueza. Voy a arrancártelo todo». Casi me reí. De verdad casi me reí en su cara. Perfección. Mi padre valoraba la perfección. Claro. Por eso se aseguraba de que nadie viera nunca lo que pasaba cuando la perfección no se cumplía. «Buena suerte con eso», susurré. La canción terminó. Diego dio un paso atrás, con los ojos oscurecidos por la promesa de violencia. «Sube. La suite principal está al fondo del pasillo. Espérame ahí». «¿Ya terminamos con el desfile?» «Terminamos con la parte pública de la noche». Su mirada bajó hasta el cuello alto de mi vestido, deteniéndose en los botones diminutos que recorrían mi pecho. «Ahora viene la parte privada». Giré sobre mis talones y me alejé. No miré atrás a Thomas. No miré a ningún invitado. Salí del salón con la columna perfectamente recta, ignorando el ardor agonizante bajo la seda. La suite principal estaba helada. El aire acondicionado zumbaba con fuerza, enfriando una habitación completamente en tonos de gris, paredes color carbón, una cama enorme sin hacer con sábanas gris pizarra. Ventanales del piso al techo daban a las olas negras y estrelladas del Atlántico. Era una habitación hermosa, completamente vacía de vida. Me quedé de pie en el centro de la alfombra mullida y por fin dejé caer los hombros. El dolor floreció al instante, agudo y ardiente. Siseé entre dientes, llevando la mano hacia atrás para frotarme el cuello, con cuidado de no enredar el encaje delicado. Estaba agotada. La adrenalina que me había sostenido durante la ceremonia y la recepción se apagaba, dejando atrás un cansancio que llegaba hasta los huesos. Caminé hasta las ventanas y miré el agua. No sabía qué esperar de Diego. Violencia, asalto, indiferencia fría. Sinceramente, prefería la indiferencia. Si me golpeaba, no sería nada que no hubiera sobrevivido antes. La pesada puerta de roble se abrió con un clic. No me giré. Escuché sus pasos pesados sobre el piso de madera, luego el sonido amortiguado cuando pisó la alfombra. «¿No huiste?», dijo Diego. Su voz era un murmullo grave en la habitación silenciosa. «¿A dónde?», pregunté, observando su reflejo en el cristal. Diego se había quitado la chaqueta del traje y desabrochado el cuello, aflojándose la corbata. Se veía cansado, pero el filo depredador seguía ahí. «La mayoría de las chicas en tu posición estarían planeando una fuga o llorando en el baño. No soy la mayoría de las chicas». Diego se acercó por detrás. No me tocó, pero pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «No, eres una Martín. Arrogante hasta el final». Finalmente me giré para mirarlo. Diego sostenía un vaso de líquido ámbar. Bebió un sorbo, con los ojos recorriendo mi vestido con evidente desagrado. «Quítatelo», dijo Diego. La orden quedó suspendida en el aire. Este era el momento. El instante de humillación que había estado esperando todo el día. El rey conquistador reclamando su botín. Lo miré. «¿Estás seguro?». Diego frunció el ceño. «No pruebes mi paciencia esta noche, Navy. No soy un hombre bondadoso. Eres mi esposa. Estás en mi habitación. Quítate el vestido». No discutí. Mis dedos fueron hacia el cuello alto de mi garganta. Empecé a desabrochar los diminutos botones de perla. 1, 2, 3. Diego observaba, impasible, aunque un músculo volvió a temblar en su mandíbula.
Diego esperaba piel suave, impecable. Esperaba la porcelana intacta de una chica que había pasado su vida siendo cuidada, mimada y protegida por guardaespaldas. Esperaba manchar algo puro para vengarse del hombre que había matado a su tío. Desabroché los puños de mis mangas largas. Llevé las manos hacia atrás, buscando el cierre escondido. Estaba atascado. Luché con él un momento, con los brazos doloridos por la tensión del día. Diego soltó un suspiro de irritación. Dejó el vaso sobre una mesa auxiliar y dio un paso adelante. «Date la vuelta». Vacilé una fracción de segundo. Luego le di la espalda. Sus manos cálidas rozaron mi piel mientras encontraba el cierre. Cerré los ojos, preparándome para el cambio en el aire. Diego bajó el cierre. Hizo un sonido largo y suave, separando la tela pesada por el centro de mi columna hasta la base de la espalda. La seda y el encaje pesados perdieron su estructura. Encogí los hombros, dejando que la parte superior del vestido cayera hacia adelante. Quedó enrollada en mi cintura. El aire frío de la habitación golpeó mi espalda desnuda. El silencio que siguió fue total. No era el silencio de la anticipación. Era el silencio de un vacío que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Me quedé de pie mirando la ventana oscura, esperando. Diego no habló. No se movió. Podía escuchar su respiración, que se había detenido de golpe y luego regresaba, corta y áspera. Mi espalda era un mapa de atrocidades. Desde la base del cuello hasta las caderas, la piel era un paisaje irregular de violencia antigua. Cicatrices gruesas, como sogas, dejadas por una fusta, cruzaban mis omóplatos. Parches más pálidos y suaves cerca de las costillas contaban la historia de quemaduras de tercer grado, resultado de una olla de agua hirviendo derramada de forma completamente intencional. En mi hombro izquierdo, una marca elevada y fea como una estrella señalaba el lugar donde mi padre había apagado su cigarro cuando yo tenía 16 años, solo para ver si lloraba. Nunca lloré. Eso solo hacía que me golpeara más fuerte. Este era el legado de Artur Martín. Esto era lo que hacía a puertas cerradas cuando un negocio se caía, o cuando Tomás reprobaba un examen de matemáticas, o cuando mi madre lo miraba mal. Tomás siempre se escondía. Yo siempre me interponía. Y a mí me llamaban la princesa consentida. ¿Qué? La voz de Diego fue un susurro áspero. No sonaba como el mafioso confiado del altar. Sonaba como un hombre que acababa de saltar de un acantilado. No me giré. Mantuve los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo el frente del vestido, temblando levemente por el aire acondicionado. Diego dio un paso más cerca. Sentí el calor de su mano suspendida a centímetros de mi piel, negándose a tocarme, como si temiera que me hiciera pedazos. ¿Qué es esto?, exigió Diego, con la voz alzándose, espesa por una emoción repentina y caótica. ¿Quién te hizo esto? Lentamente me giré para mirarlo de frente. Dejé que el vestido cayera por completo, saliendo del charco de seda blanca. Me quedé ante él en ropa interior blanca sencilla, despojada de la armadura que había llevado toda mi vida. Diego me miró fijamente. Sus ojos recorrieron desde mis hombros marcados hasta los moretones desvanecidos en mi clavícula, bajando a las marcas de quemadura en mis costillas. La crueldad que había vivido en sus ojos todo el día había desaparecido por completo. Fue reemplazada por un shock profundo, aterrador. Pensaste que mi padre me tenía en una jaula de oro, dije en voz baja, con la voz perfectamente firme. Pensaste que estabas robando su posesión más preciada. Querías arruinarme, Diego. Di un paso hacia él. Diego, en realidad, retrocedió medio paso, con los ojos fijos en la violencia grabada en mi carne. Mira bien, susurré. Ya estaba arruinada. Diego pasó la mirada de mis cicatrices a mi rostro. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El gran y aterrador Diego Ramos, el hombre que había incendiado media ciudad por venganza, parecía completamente perdido. Él, tu padre, tartamudeó Diego, mientras las piezas encajaban en su cabeza. El aislamiento, la ropa de cuello alto, la desesperación de Tomás. Artur hizo esto. Artur. A los enemigos de Tomás. A cualquiera que necesitara un saco de boxeo. Tomé una bata de seda del pie de la cama y me la puse sobre los hombros, atándola sin apretar en la cintura. La tela suave se sintió como el cielo contra mi piel en carne viva. Miré a mi nuevo esposo. Así que, si planeas golpearme, Diego, vas a tener que hacer fila. Y si planeas quebrar mi espíritu para lastimar a mi familia, eres un tonto. A ellos no les importo.
Me entregaron a ti porque era la única basura que les quedaba para tirar. Caminé hasta la cama, aparté las pesadas sábanas gris pizarra y me metí dentro. No volví a mirarlo. Apagué la lámpara de noche, hundiendo mi lado de la habitación en la oscuridad. Buenas noches, Diego. Diego se quedó de pie en el centro de la habitación durante un largo rato. Escuché su respiración. No se acercó a la cama. No dijo una palabra. Después de 20 minutos, oí el tintineo pesado del cristal mientras se servía otra copa. Esa noche Diego no durmió. Se sentó en el sillón junto a la ventana, en la oscuridad, mirándome hasta que salió el sol. La mañana llegó sin disculpas. Una luz gris se filtraba por los ventanales enormes, dura e inclemente contra mis ojos cansados. Casi no había dormido. Cada vez que me quedaba dormida, el peso fantasma del bastón de mi padre se asentaba sobre mis hombros, sacándome de golpe con un sudor frío. Me senté, apretando la bata de seda contra mi pecho. El sillón junto a la ventana estaba vacío. Diego se había ido. Un vaso pesado de cristal descansaba en la mesa auxiliar, completamente vacío. Sonaron 2 golpes secos en la puerta. Adelante, dije, con la voz ronca. Diego abrió la puerta. Vestía mezclilla oscura y una camiseta Henley negra, con un aspecto menos de jefe mafioso y más de un hombre que pasaba los fines de semana reparando motores. Cargaba una bandeja, una jarra de plata con café, 2 tazas y un plato de tostadas sencillas. La dejó en el borde del colchón. No miró mi cara de inmediato. Sus ojos cayeron al cuello de mi bata, luego al suelo. Negro, dijo Diego, asintiendo hacia la jarra. No sabía cómo lo tomas. Negro está bien. Alcancé una taza. Mi mano tembló levemente por la baja de azúcar en la sangre, pero la estabilicé antes de que él lo notara. Diego sirvió el café. Me lo entregó, con los dedos evitando deliberadamente los míos. Acercó una pesada silla de madera desde el tocador y se sentó frente a la cama, apoyando los antebrazos en las rodillas. Se veía exhausto. Ojeras oscuras le sombreaban los ojos, y una barba incipiente le cubría la mandíbula. ¿Artur usaba un cuchillo?, preguntó Diego. Sin preámbulo, sin buenos días. Tomé un sorbo lento de café. Estaba amargo, ardiendo. Una fusta. El mango de cuero, sobre todo. A veces la punta trenzada, si había estado bebiendo ginebra en vez de escocés. La mandíbula de Diego se tensó. ¿Y las quemaduras? Una tetera. Tenía 19 años. Le dije que no quería casarme con el heredero naviero que él había escogido para mí. Te torturó por una fusión de negocios. Me castigó por desobedecer, corregí en voz baja. En su mente, había una diferencia. Los Martín son activos. Los activos deben rendir. Diego me miró fijamente. Era un hombre que ordenaba ejecuciones. Supervisaba un sindicato que movía armas, drogas y dinero ilícito a través de 3 estados. Estaba íntimamente familiarizado con la violencia. Pero la violencia que él conocía era transaccional, una deuda sin pagar, un territorio invadido. No entendía la crueldad íntima y sofocante de un padre destruyendo a su propia hija a puertas cerradas. ¿Dónde estaba Tomás? La voz de Diego bajó una octava, raspando contra las paredes de la habitación. ¿Arriba, o en algún club? Dejé la taza sobre la bandeja. Tomás aprendió temprano que si se quedaba callado, Artur no lo miraba a él. Yo era el escudo. Si Artur estaba ocupado golpeándome a mí, no estaba mirando las deudas de juego de Tomás ni sus exámenes reprobados. Tomás no causó los moretones, Diego. Solo se benefició de ellos. El silencio se extendió entre nosotros, espeso e incómodo. Te compré para hacerles daño, admitió Diego finalmente. No apartó la mirada. Quería tomar a la hija pristina y perfecta de Artur y arrastrarla al lodo. Quería que Tomás se quedara despierto por las noches, sabiendo que su hermana estaba encerrada en una casa con un monstruo. ¿Lo lograste? No. Diego se puso de pie de golpe. La silla rechinó fuerte contra la madera. No, no lo logré. Porque a ellos no les importabas un carajo. Tomás no lloró en la reunión porque perdía a una hermana. Lloró porque sintió alivio. Diego empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Tenía las manos cerradas en puños. Te usaron para pagar una deuda. Te entregaron sabiendo lo que soy, sabiendo mi reputación, porque calcularon que yo simplemente terminaría el trabajo que Artur empezó. Es un modelo de negocio muy eficiente, dije. Diego dejó de caminar. Se giró hacia mí,
con los ojos ardiendo de una intensidad repentina y aterradora. Deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Hablar como si leyeras una lista del supermercado. Estás hablando de tu propia tortura, Navy. Tienes permitido estar enojada. Tienes permitido gritar. Gritar nunca detuvo el cinturón, Diego. Llevé las rodillas hacia mi pecho. Solo lo hacía durar más. Aprendes a desconectarte. Aprendes a flotar por encima de todo. Diego caminó lentamente de vuelta hacia la cama. Se detuvo a centímetros de donde yo estaba sentada. Ya no tienes que flotar más. Lo miré, estudiando las líneas duras de su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que mi guerra con los Martín acaba de cambiar. Diego extendió la mano, dudando una fracción de segundo antes de apoyar suavemente su palma grande y áspera sobre mi cabeza. No me acarició el cabello. Solo dejó el peso de su mano ahí. Una fuerza que me anclaba. Nadie te toca en esta casa, Navy. Nadie. Ni mis hombres. Ni yo. No me incliné hacia el contacto, pero tampoco me aparté. Soy tu esposa. Una esposa de mafioso tiene obligaciones. Mi única obligación ahora mismo es descubrir cómo desmantelar a tu hermano sin matarlo demasiado rápido. Diego retiró la mano y caminó hacia la puerta. Vístete. Ponte algo cómodo. Tenemos una reunión con mis capós en 1 hora, y quiero que estés sentada justo a mi lado. Diego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Pasaron 2 días en un limbo extraño y sofocante. La extensa finca Ramos se sentía menos como una prisión y más como una zona de cuarentena. El personal de servicio me trataba con extrema cautela. Las criadas apartaban la mirada cuando yo caminaba por los pasillos. El chef privado preparaba comidas delicadas y suaves, preguntándome 3 veces al día si estaba cómoda. La noticia se había corrido. No sobre las cicatrices, eso Diego lo guardó completamente para sí. Pero algo en su actitud había cambiado, y sus hombres lo sentían. Diego había traído a una Martín a la casa, una mujer a la que habían odiado durante 3 años, y en vez de tratarme como prisionera de guerra, la trataba como una pieza frágil de material explosivo. Yo lo odiaba. Estaba acostumbrada a ser invisible. Ahora estaba bajo un microscopio. El jueves por la tarde estaba sentada en la biblioteca. Era una habitación hermosa, llena de primeras ediciones, con olor a papel viejo y cuero. Intentaba leer una biografía, pero me dolía la espalda. Un dolor sordo y palpitante irradiaba desde mis omóplatos, agravado por la tormenta que golpeaba las ventanas afuera. El cambio de presión atmosférica siempre hacía doler las cicatrices más viejas. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. Entró Sal. Era el segundo al mando de Diego, un hombre construido como un muro de ladrillos, con la nariz achatada y ojos que no guardaban ni una pizca de calidez. Me había besado la mano en la boda, pero yo sabía que era él quien había orquestado el ataque a los muelles de Thomas el año anterior. Señora Ramos, dijo Sal. No sonaba respetuoso. Sonaba como si estuviera masticando vidrio. Sal. Mantuve los ojos en mi libro. Sal caminó hasta el mueble de licores y se sirvió un whisky. No me preguntó si me molestaba. Dom está en los muelles, me pidió que revisara la nueva adquisición. Pasé la página. Estoy perfectamente bien. Puedes reportar que la adquisición no ha roto nada. Sal soltó una risa húmeda y fea. Caminó más cerca, deteniéndose a unos pasos de mi sillón. Tienes una boca lista para ser una chica cuya familia acaba de rendirse. Arthur debió haberte consentido bastante, mantenerte envuelta en seda mientras mis hombres recibían balas en la calle. Con cuidado, coloqué un separador entre las páginas y cerré el libro. Lo miré. Arthur Martín está muerto. La guerra terminó. Tu jefe firmó el tratado. Los tratados son papel. Sal tomó un sorbo de su bebida. Se inclinó, bajando la voz. ¿Crees que porque tienes un anillo en el dedo eres una de nosotros? Eres una rehén, cariño. Una bonita ficha de negociación. No te acomodes. Sal. La voz vino desde la puerta. No era fuerte, pero cortó la habitación como un disparo. Diego estaba ahí. Su abrigo estaba mojado por la lluvia. Sus ojos estaban fijos en su segundo al mando, y estaban completamente vacíos de piedad. Sal se puso rígido. Dom. Solo estaba, cerca de tu esposa. Solo estábamos hablando, poniéndola al tanto de las cosas. Diego entró en la habitación. No se apresuró. Se movió con la gracia lenta y aterradora de un depredador que ya ha acorralado a su presa.
Se detuvo justo frente a Sal. ¿Te pedí que hablaras con ella? No, jefe. ¿Te pedí que le enseñaras cuál es su lugar en mi casa? Sal tragó saliva con dificultad. No. Diego extendió la mano y le quitó el vaso de whisky a Sal. Lo dejó sobre la mesa. Navy no es una rehén. Ya no es una Martín. Es una Ramos. Si la miras mal, si le hablas con algo que no sea absoluto respeto, te arranco la lengua de la boca. ¿Me entiendes? Sal palideció. Miró de Diego a mí, y luego de vuelta a Diego. Entendido. Vete. Sal no dudó. Prácticamente corrió fuera de la biblioteca, cerrando las puertas tras de sí. Diego se quedó ahí un momento, soltando un suspiro lento. Se pasó una mano por el cabello húmedo. Se giró hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó Diego. Lo estaba manejando, dije a la defensiva. No soy una niña. He lidiado con hombres mucho peores que Sal. Lo sé. Diego caminó hacia el sillón de enfrente y se sentó pesadamente. Pero no tienes que lidiar con ellos aquí. Esta es mi casa. Estás bajo mi protección. No pedí tu protección. No tenías que hacerlo. Diego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta. Lo dejó sobre la mesa de café entre nosotros. ¿Qué es eso?, pregunté. Ungüento de árnica y caléndula. Se lo hice preparar a un médico. Es para tejido quemado y cicatrización profunda. Ayuda con la inflamación cuando hace frío. Miré el frasquito. Se me cerró la garganta, sin razón aparente. Durante años había robado loción barata de la farmacia para frotármela en la espalda en secreto, escondiendo los tubos en la base hueca de mi lámpara. Nadie me había ofrecido nunca medicina. Nadie había reconocido el dolor en voz alta. No. Empecé, pero mi voz se quebró. Me aclaré la garganta, forzando la emoción hacia abajo. No lo necesito. Navy. Diego se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran sorprendentemente gentiles. Estás sentada rígida. Has cambiado de posición cada 2 minutos desde que entré. Estás con dolor. No es nada que no pueda manejar. Sé que puedes manejarlo. Te estoy pidiendo que me dejes ayudarte. Miré sus manos. Eran manos violentas. Habían arruinado vidas. Habían ordenado la muerte de los hombres de mi padre. Pero ahora descansaban tranquilas sobre sus rodillas, ofreciendo un frasco de crema curativa sin ninguna expectativa. No alcanzo el centro de mi espalda, admití en voz baja. Era lo más vulnerable que había dicho a otro ser humano en 10 años. Diego se puso de pie. Date la vuelta. Vacilé. Miré hacia las puertas de la biblioteca. Las cerré con llave cuando entré, dijo Diego con suavidad. Lentamente me levanté. Le di la espalda. Llevaba puesto un suéter de cachemira suelto. Me subí el borde, exponiendo la piel irregular y arruinada de la parte baja de mi espalda. Cerré los ojos, esperando el asco, esperando el estremecimiento. Sentí la textura fresca y suave del ungüento contra mi piel. Los dedos de Diego eran increíblemente gentiles. No presionaba. No frotaba con demasiada fuerza. Trabajaba el ungüento en las peores cicatrices elevadas, con un toque clínico pero firme. Tu hermano, dijo Diego en voz baja, con el pulgar trazando el borde de una quemadura particularmente fea. ¿Qué hay con él? Llamó hoy. Quería saber si la fusión de nuestras empresas fantasma avanzaba sin problemas. Diego se detuvo, con los dedos apoyados contra mi columna. No preguntó cómo estabas. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Ya te dije. Soy un activo desechado. Diego bajó el suéter de vuelta sobre mis caderas. Dio un paso atrás. Me giré para mirarlo. Está equivocado, dijo Diego. Sus ojos estaban oscuros, una tormenta gestándose en las profundidades negras. No eres desechable. Estás exactamente donde debes estar. Y Thomas Martín va a sangrar por lo que dejó que te pasara. La lluvia azotaba los ventanales del comedor, difuminando las luces de la ciudad al otro lado de la bahía en manchas amarillas y furiosas. Esa noche la finca Ramos recibía visitas. Thomas venía a cenar. Yo estaba sentada al pie de la larga mesa de caoba. Diego, en la cabecera. Entre nosotros se extendían casi 4 metros de madera pulida, candelabros de plata y copas de cristal. Vestía una blusa verde esmeralda oscuro, de seda, cuello alto, metida en pantalones negros a medida. Se sentía como una armadura. Diego la había dejado sobre mi cama esa tarde, sin nota. Me quedaba perfecta,
ocultando cada centímetro de mi piel arruinada mientras proyectaba una autoridad absoluta y gélida. Va a llegar tarde, notó Diego, revisando su reloj. Era una pieza pesada de plata que atrapaba la luz de las velas. Es una jugada de poder. Una débil. Está aterrado, corregí en voz baja. Está sentado en su auto al pie de la entrada, bebiendo de una petaca, intentando que dejen de temblarle las manos. Diego me miró a lo largo de la mesa. Las líneas duras de su rostro se suavizaron una fracción. Lo conoces bien. Lo sobreviví. 10 minutos después, las pesadas puertas dobles se abrieron. Sal escoltó a mi hermano hacia el comedor. Thomas se veía exactamente como lo recordaba, pero de algún modo disminuido. Su costoso traje gris carbón le colgaba más suelto sobre el cuerpo. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, pero un brillo nervioso de sudor le cubría la frente. Se detuvo justo dentro de la puerta, con los ojos moviéndose de Diego a mí. Esperaba encontrar a una chica destrozada. Esperaba una mejilla amoratada, una postura encorvada, la hermana familiar y aterrada que siempre había absorbido los golpes de la disfunción de nuestra familia. Yo me senté perfectamente derecha. No sonreí. No aparté la mirada. Solo lo observé sudar. Diego, dijo Thomas, con la voz un poco demasiado alta, demasiado efusiva. Disculpa la tardanza. El tráfico en el puente era una pesadilla. Siéntate, Thomas, dijo Diego. No era una invitación. Thomas tomó una silla cerca del centro de la mesa, equidistante entre los dos. Una criada apareció en silencio, llenando su copa de agua y sirviéndole una generosa medida de vino. Thomas bebió la mitad de la copa antes de siquiera desdoblar su servilleta. El primer plato se sirvió en un silencio sofocante, vieiras salteadas sobre puré de maíz dulce. Corté las mías metódicamente, comiendo bocados pequeños, sin saborear absolutamente nada. La fusión avanza bien, empezó Thomas, raspando el tenedor ruidosamente contra el plato de porcelana. Mis abogados enviaron esta mañana los registros finales de las empresas fantasma. Todo está limpio. Los puertos del sur son tuyos para operar. Vi los registros, respondió Diego. No había tocado su comida. Tenía la barbilla apoyada en los dedos entrelazados, observando a Thomas como un biólogo observa a una rata en un laberinto. Eran descuidados. Tu equipo legal dejó un rastro de papel enorme respecto a las cuentas offshore. Thomas palideció. Dejó el tenedor. Podemos limpiar eso. Es solo un descuido administrativo. En mi negocio, los descuidos administrativos meten a la gente en una prisión federal. Diego se recostó en su silla. No te estás tomando esto en serio, Thomas. ¿Crees que porque me entregaste a tu hermana, tu deuda está pagada y puedes darte el lujo de ser descuidado? Thomas tragó saliva con dificultad. Sus ojos volaron hacia mí, desesperados por un salvavidas. Navy, dile. Dile cómo llevaba los libros nuestro padre. Siempre mantuvimos un libro secundario. No le hables a mi esposa, interrumpió Diego. Su voz apenas se elevó por encima de un murmullo conversacional, pero golpeó la habitación como una onda expansiva física. Thomas se quedó congelado, con la boca a medio abrir. Te diriges a mí, continuó Diego, con los ojos convirtiéndose en obsidiana plana, muerta. Si quieres un vaso de agua, me lo pides a mí. Si quieres hablar del clima, me lo preguntas a mí. No la miras a ella. No invocas su nombre. Ella ya no es tu escudo, Thomas. El silencio en el comedor se volvió absoluto. El único sonido era la lluvia golpeando contra el cristal. Miré a mi hermano. Por primera vez en mi vida, lo vi con claridad. No era un heredero mafioso al mando. Era un niño asustado y patético, vistiendo el traje de su padre muerto. Me había vendido a este monstruo para salvarse a sí mismo, completamente ignorante de que en realidad me había entregado las llaves de su propia destrucción. Entendido, susurró Thomas, con la mirada fija en su plato. Bien, Diego levantó su copa de vino. Porque los términos de nuestro acuerdo han cambiado. La cabeza de Thomas se levantó de golpe. ¿Cambiado? Firmamos un contrato. Un contrato basado en la suposición de que el activo que me entregaste llegaba en condiciones prístinas. Diego tomó un sorbo lento de vino. Me vendiste mercancía dañada, Thomas. El aire abandonó mis pulmones. Mis manos se aferraron al borde de la mesa por debajo del mantel de lino. Miré a Diego, un repentino destello de pánico encendiéndose en mi pecho. ¿Estaba haciendo esto? ¿Iba a humillarme frente al hermano que había dejado que sucediera?
Diego no me miró. Mantuvo la mirada implacable fija en Thomas. Yo, no sé a qué te refieres, tartamudeó Thomas, secándose la frente con la servilleta. Sabes exactamente a qué me refiero. Sé lo que hizo Arthur. Sé lo que tú permitiste que sucediera. La voz de Diego bajó, vibrando con una furia fría y controlada. Me casé con una Martín para ganar influencia. No sabía que me estaba casando con una sobreviviente de una cámara de tortura que tú ayudaste a encubrir. Thomas temblaba ahora. Se aferraba al borde de la mesa. Ese era nuestro padre. Eso no fui yo. Yo no podía detener a Arthur. Nadie podía detener a Arthur. Tú no lo intentaste, dije. Mi voz cortó la habitación, tranquila y firme. Ambos hombres me miraron. No lo intentaste, Thomas, repetí. Solté la mesa y descansé las manos con gracia sobre mi regazo. Subías el volumen de la música en tu cuarto. Salías a los clubes. Gastabas el dinero que él ganaba con su violencia. Y ignorabas el costo. Navy, por favor, suplicó Thomas, con la voz quebrándose. Yo era un niño. Era menor que tú. Sostuve su mirada hasta que no pudo más. Bajó los ojos, completamente derrotado. Debido a tu falta de divulgación sobre las condiciones del patrimonio Martín, dijo Diego con frialdad, volviendo a los negocios, estoy reestructurando nuestro trato. Me quedo con los almacenes del norte. Voy a liquidar tus cuentas offshore en las Caimán. Conservarás una participación silenciosa del 2% en las constructoras legítimas. Todo lo demás me pertenece. ¿2%? Jadeó Thomas. Eso no es nada. Apenas cubre los impuestos de la casa familiar. Estaré en bancarrota en 6 meses. Entonces te sugiero que vendas la casa, dijo Diego. La cena terminó. Sal te acompañará a la salida. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando por el vestíbulo cavernoso de la finca Ramos. Thomas se había ido. Yo seguía sentada en la larga mesa del comedor. Mi plato de vieiras frías descansaba frente a mí, intacto. Mi corazón latía con un ritmo frenético e irregular contra mis costillas, pero el resto de mi cuerpo se sentía extrañamente entumecido. Diego se levantó de su lugar en la cabecera. No dijo una palabra. Caminó hacia el aparador, sirvió 2 dedos de bourbon en un vaso pesado de cristal, y me lo llevó. Lo dejó junto a mi copa de agua. Bébelo, ordenó Diego suavemente. Envolví los dedos alrededor del vaso. El líquido ámbar quemó al bajar, dejando un rastro de calor necesario en mi estómago. Diego sacó la silla justo a mi lado y se sentó. La distancia enorme de la mesa desapareció. Estaba lo bastante cerca como para oler la bergamota y la lluvia en su piel. «Estás enojada», afirmó Diego, observando mi perfil. «Usaste mis cicatrices como ficha de negociación», dije. No grité. El cansancio pesaba demasiado para la rabia. Convertiste en arma las peores partes de mi vida para robar unos cuantos almacenes más. Convertí en arma la culpa de Thomas para arruinarlo. Diego se acercó. No necesitaba los almacenes, Navy. Tengo suficiente dinero para comprar esta ciudad 2 veces. Se los quité porque quitarle el dinero es la única forma de herir a un Martín. Le quité el orgullo. Le quité su red de seguridad. Me giré para mirarlo. ¿Por qué? Porque te vio sangrar y no hizo nada. La certeza absoluta en su voz me hizo doler la garganta. Bajé la vista a mis manos, trazando el borde del vaso de bourbon. No tienes que defenderme, Diego. No soy una obra de caridad. Sé que no lo eres. Diego extendió la mano, rozando ligeramente con los nudillos la seda de mi manga. Eres la persona más fuerte de esta casa. Te sentaste frente al hombre que dejó que te destruyeran y ni siquiera parpadeaste. Pero ya no deberías tener que luchar contra ellos sola. Diego retiró la mano y metió los dedos en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un papel grueso, doblado, con marca de agua. Lo deslizó sobre la caoba pulida hasta que quedó frente a mí. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando el documento sin tocarlo. La escritura de la casa familiar de los Martín, dijo Diego. Alcé la cabeza de golpe para mirarlo. ¿Qué? La compré esta mañana a través de una empresa fantasma. Thomas se estaba ahogando en deudas que no quiso decirte, hipotecadas contra la casa. Compré la deuda. La ejecuté en privado. Diego dio un golpecito sobre el papel. Está a tu nombre, Navy. La casa donde Arthur te lastimó. La casa donde Thomas se escondía. Te pertenece por completo.
Miré la tinta negra y pesada sobre el papel. Mi nombre, Martín Ramos, atado a la propiedad que había sido mi prisión durante 24 años. La finca extensa, con el sótano donde mi padre guardaba sus bastones. Se me cortó la respiración. Presioné la mano plana sobre el documento, sintiendo el relieve del sello notarial. ¿Por qué me darías esto? Jamás quiero volver a pisar ese lugar. Lo sé, dijo Diego en voz baja. Por eso también traje esto. Metió la mano en el bolsillo otra vez. Esta vez sacó un encendedor tipo negro mate. Lo dejó sobre la escritura. El metal pesado hizo un chasquido agudo contra la madera. Miré el encendedor. Luego miré a Diego. Sus ojos oscuros estaban absolutamente serios, sin rastro de crueldad ni manipulación. No estaba jugando. Quema la escritura, dijo Diego. Vende el terreno a desarrolladores. O conduce hasta allá esta noche con este encendedor y una lata de gasolina y quema la casa entera hasta los cimientos. Tengo un equipo listo para asegurarse de que los bomberos se tomen su tiempo en llegar. Una carcajada violenta y quebrada se escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Fue un sonido terrible, mitad sollozo, mitad histeria. Me cubrí la boca con la mano, sacudiendo la cabeza. «¿Estás loco?», susurré. «Soy meticuloso», corrigió Diego. «Has pasado toda tu vida absorbiendo dolor para que otros pudieran mantener sus imperios. Es hora de que destruyas un imperio propio». Tomé el encendedor. Pesaba en mi palma. El metal aún estaba tibio por el calor de su cuerpo. Abrí la tapa. El olor punzante del líquido para encendedores llenó el aire. Encendí la piedra. Una llama pequeña y perfecta, amarilla, floreció en el comedor tenue. Miré el fuego. Durante años había soñado con que esa casa ardiera. Había pasado noches sin dormir en mi cama de niña, mirando el techo, deseando que una chispa de la chimenea prendiera las alfombras persas. Deseaba que convirtiera las escaleras de caoba en ceniza. Deseaba que borrara los recuerdos grabados en las paredes y en mi propia piel. Diego me observó mirar la llama. No presionó. No me apresuró. Simplemente se sentó a mi lado, ofreciéndome la destrucción que nunca me habían permitido desear. Cerré la tapa de golpe. La llama desapareció. Esta noche no, dije, con la voz estabilizándose. Si la quemo esta noche, Thomas sabrá que fue una reacción. Quiero que empaque sus maletas. Quiero que salga por la puerta principal sabiendo que no tiene a dónde ir. Quiero esperar hasta que esté completamente destruido. Entonces la quemaré. La boca de Diego se curvó en una sonrisa lenta y oscura. Era la primera vez que veía una expresión genuina en su rostro, y era completamente letal. «Eres», murmuró Diego, con la voz espesa de un respeto oscuro y profundo, «una mujer aterradora, Navy Ramos». «Tuve un buen maestro», respondí, deslizando la escritura y el encendedor a mi bolsillo. Me puse de pie. Mi espalda dolía, un latido sordo, recordándome las cicatrices ocultas bajo la seda cara. Pero por primera vez en mi vida, el peso de ellas no se sentía como un castigo. Se sentía como un recibo de una deuda que finalmente se estaba pagando. «Vamos», dije, mirando hacia abajo a mi esposo. «Muéstrame el resto de tus libros contables. Veamos qué más le queda por perder a mi hermano». 6 semanas después, el invierno se instaló sobre la ciudad, convirtiendo el puerto en una lámina helada de acero gris. Thomas se había ido. Su desalojo se ejecutó en silencio, sin piedad, y con una absoluta falta de dignidad. Los hombres de Sal habían cambiado las cerraduras de la finca Martín mientras Thomas estaba en el centro suplicando ante un juez de bancarrota. Cuando mi hermano regresó, encontró 2 maletas sobre la acera cubierta de nieve. Todo lo demás pertenecía al banco. Todo lo demás me pertenecía a mí. Fuimos hasta allá a medianoche. Diego condujo él mismo, prescindiendo de su equipo de seguridad por esa noche. La camioneta negra avanzaba a ritmo lento por el largo camino sinuoso de entrada. La casa Martín se alzaba en la cima de la colina, una monstruosidad imponente de piedra y madera pesada, de estilo Tudor. Se veía completamente muerta. Ninguna luz en las ventanas, ningún humo en las chimeneas. Me desabroché el cinturón. Mis manos estaban perfectamente firmes. «No tienes que entrar», dijo Diego. Mantenía las manos en el volante, la mirada fija en la silueta oscura del techo. «Podemos hacerlo desde aquí afuera». «No», respondí, tomando la pesada linterna metálica de la consola central. «Necesito verla vacía». Subimos juntos los escalones de piedra.
El viento cortante agitaba mi abrigo pesado de lana alrededor de mis rodillas. Diego abrió la pesada puerta de roble con una llave de bronce, empujándola. Gimió en protesta. El aire adentro estaba viciado, helado, con un ligero olor a limón pulido y madera vieja. El aroma de mi padre había desaparecido. Encendí la linterna, cortando un haz agudo a través de la oscuridad opresiva. Caminé por el vestíbulo grandioso, mis tacones resonando con fuerza contra el mármol. Me adentré en la sala formal, fundas de tela cubrían los muebles de terciopelo como fantasmas. Seguí caminando, pasando la gran escalera, dirigiéndome directo hacia la parte trasera de la casa. Diego me seguía de cerca. Podía oír su respiración firme. No preguntó a dónde íbamos. Ya lo sabía. Me detuve frente a una puerta pesada y anodina, cerca de la cocina. El sótano. Extendí la mano y giré la perilla de bronce. No estaba cerrada. Las escaleras de madera crujieron mientras descendía hacia el espacio de concreto húmedo. Aquí era donde Artur manejaba sus asuntos privados. Un escritorio pesado de roble ocupaba el centro de la habitación. Detrás, un estante de rifles de caza, y junto al escritorio, un gabinete de vidrio alto y angosto. Apunté la linterna hacia el gabinete. Adentro había una colección de bastones y fustas, caoba pulida, cuero trenzado, mangos con punta de plata. Artur la llamaba su colección de disciplina. Mi pecho se tensó, un reflejo fantasma de una niña asustada que había pasado demasiadas horas temblando en ese piso de concreto. Tragué saliva con fuerza, empujando el pánico hacia una pequeña caja cerrada dentro de mi mente. Diego se movió a mi alrededor. No dudó. Tomó un atizador de hierro pesado que descansaba contra la pared de ladrillo. De un golpe brutal, hizo añicos el frente de vidrio del gabinete. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Fragmentos de vidrio cayeron sobre el concreto. Diego soltó el atizador. Metió la mano en el gabinete roto y sacó la fusta de cuero trenzado. La sostuvo entre sus manos grandes y marcadas, mirándola durante un largo momento en silencio. Su mandíbula se tensó tan severamente que pensé que sus dientes podrían quebrarse. Sin decir una palabra, dobló la fusta sobre su rodilla. El núcleo rígido se partió con un chasquido agudo. Diego arrojó los pedazos rotos al piso de concreto. Se movió metódicamente. Sacó los bastones de caoba, rompiéndolos contra el borde del pesado escritorio. Desgarró las correas de cuero con sus propias manos. Redujo las herramientas de tortura de mi padre a madera astillada y cuero destrozado, con la respiración pesada, los ojos negros como la brea con una furia enfocada y aterradora. Lo observé destruir los monstruos de mi infancia. No lloré, pero las bandas invisibles que apretaban mis costillas desde hacía 15 años por fin se rompieron. Tomé una respiración profunda, arrastrada, llenando mis pulmones por completo por primera vez. Diego se giró hacia mí, con el pecho agitado bajo su abrigo oscuro. Miró los restos en el suelo, luego a mi rostro. ¿Terminamos aquí?, preguntó Diego con voz áspera. Saqué el encendedor cipo negro mate de mi bolsillo. Casi. Subimos de vuelta. Diego sacó 2 pesados bidones rojos del maletero de la camioneta. Recorrimos el piso principal, empapando las alfombras persas importadas, las cortinas de terciopelo, los muebles antiguos de caoba. El olor químico y áspero de la gasolina rápidamente dominó el aire viciado. Salimos por la puerta principal, quedándonos de pie en el borde del porche cubierto de nieve. Abrí el cipo. La piedra chispeó, encendiendo la mecha. La pequeña llama amarilla danzó contra el viento cortante del invierno. Artur Martín construyó esta casa para que durara un siglo, murmuré. Artur Martín era un tonto arrogante, respondió Diego, acercándose por detrás de mí. Su pecho presionaba contra mi espalda, un escudo sólido e inamovible contra el frío. Arrojé el encendedor por las puertas abiertas. La ignición fue instantánea. Un empujón concusivo y pesado arrastró todo el oxígeno del porche. Una pared de fuego azul y naranja estalló en el vestíbulo, corriendo por la gran escalera y devorando la madera antigua. El calor golpeó mi rostro, alejando por completo el frío del invierno. Caminamos hacia atrás por el camino de entrada, la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Nos quedamos junto a la camioneta observándola arder. Las llamas masticaban el techo, enviando una columna enorme de humo negro hacia el cielo nocturno. El calor era inmenso. Agrietó las ventanas superiores, enviando lluvias de vidrio sobre el césped congelado. Sirenas aullaban en la distancia lejana, pero estaban a kilómetros de allí.
Para cuando llegaran, no quedaría nada más que unos cimientos de piedra y un montón de cenizas. Me recosté contra el capó del auto. Diego estaba de pie a mi lado, nuestros hombros tocándose. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego, con la voz baja sobre el rugido del fuego. Observé el techo colapsar en una lluvia de chispas doradas, estallando contra el cielo negro. Cálida, dije. Regresamos a la finca en el acantilado, oliendo a gasolina y a bosque. La casa enorme estaba en silencio, el personal dormía desde hacía rato. Subimos las escaleras hacia la suite principal en silencio. La adrenalina del incendio se apagaba, reemplazada por un cansancio profundo y hueco. Pero no era el cansancio pesado y asfixiante que había cargado toda mi vida. Era una hoja en blanco, una habitación vacía esperando ser amueblada. Fui directo al baño principal. Abrí la ducha lo más caliente que soportaba, quitándome la ropa arruinada por el humo y dejándola en un montón sobre el piso de azulejo. Me quedé bajo el chorro ardiente durante un largo rato. Me froté la piel hasta enrojecerla, lavando el olor del fuego, lavando el fantasma persistente del apellido Martín. Cerré los ojos, dejando que el agua tamborileara contra mi espalda marcada, aceptando la sensación física sin miedo. Cuando salí y me envolví en una toalla pesada, encontré a Diego sentado en el borde de la cama grande, en la habitación contigua. Se había duchado en la suite de invitados. Vestía pantalones deportivos grises, el pecho ancho descubierto, el cabello oscuro húmedo. Miraba fijamente sus manos, girando un anillo pesado de plata alrededor de su dedo índice. Caminé hacia la habitación, deteniéndome a unos pasos de distancia. Diego levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, tomando en cuenta mi cabello húmedo, el rubor de mi piel, la toalla apretada contra mi pecho. No me miraba con lástima. No me miraba como una adquisición. Me miraba con un hambre profunda y aterradora que contenía con una disciplina de hierro. Deberías dormir, dijo Diego, con la voz un susurro grave. Ha sido una noche larga. No quiero dormir. Aflojé mi agarre en la toalla. La mandíbula de Diego se tensó. Se puso de pie lentamente, la distancia entre nosotros de pronto se sintió increíblemente pequeña. Navy. No hagas esto por gratitud. No quemé esa casa para ganarme una recompensa. Lo hice porque tenía que arder. Lo sé, respondí. Dejé caer la toalla. Cayó a mis pies sobre la alfombra gruesa. Me quedé completamente desnuda bajo la luz tenue de la habitación. No crucé los brazos. No me escondí. No le di la espalda para ocultar las ruinas irregulares de mi piel. Me obligué a estar de pie, erguida, expuesta, dejando que viera exactamente lo que yo era. Diego no se estremeció. No apartó la mirada. Cerró la distancia entre nosotros, sus pasos pesados completamente silenciosos sobre la alfombra. Se detuvo a centímetros de mí. Extendió sus manos cálidas y callosas, apoyándolas ligeramente en mis caderas. Eres hermosa, murmuró Diego, con la voz espesa de sinceridad absoluta. Soy un desastre, susurré, el mecanismo de defensa cínico brotando una última vez. Eres una sobreviviente. Diego se inclinó. Sus labios rozaron la marca desvanecida en forma de estrella en mi clavícula izquierda. No la besó con lástima. La besó con reverencia. Un devoto ante un altar en ruinas. Se me cortó la respiración. Mis manos encontraron sus hombros, aferrándose al músculo sólido y pesado para sostenerme. Diego movió la boca hacia arriba por la columna de mi cuello, sus manos trazando la curva de mi cintura, atrayéndome suavemente hacia él. El calor de su cuerpo era abrumador. El olor a bergamota y jabón limpio me anclaba al momento presente, sujetándome a la realidad. Nadie vuelve a lastimarte, susurró Diego contra mi mandíbula, su aliento enviando escalofríos por mi columna. Nadie te quita nada. Eres mi esposa. Eres mi igual. Este imperio es tuyo. Demuéstramelo, lo desafié, atrayendo su rostro hacia el mío. Diego me besó. No hubo vacilación, ninguna contención. Fue una toma de posesión, pero no fue un robo. Fue una ofrenda. Su boca era dura y exigente, igualando la energía frenética que zumbaba bajo mi piel. Le devolví el beso, vertiendo años de rabia reprimida, de supervivencia, y una necesidad desesperada de sentirme viva en esa conexión. Diego me levantó sin esfuerzo, llevándome a la cama. Las sábanas gris pizarra estaban frescas contra mi piel. Diego me siguió, su peso una manta pesada y reconfortante. Recorrió cada centímetro de mi cuerpo, completamente indiferente a la textura irregular de mi espalda,
tratando las cicatrices no como fallas trágicas, sino como medallas de una guerra que había sobrevivido. Por primera vez en 24 años, no estaba flotando por encima del dolor. No estaba desconectada. Estaba completamente presente, anclada a la cama por el calor pesado y absorbente de mi esposo. No hablamos. Nos comunicamos en respiraciones ásperas, extremidades enredadas y una intimidad desesperada y cegadora que borró las fronteras entre nosotros. Diego me desarmó, no con violencia, sino con una ternura implacable y devastadora que me exigía dejar de esconderme. Cuando terminó, me recosté contra su pecho, el latido pesado y rítmico de su corazón resonando contra mi oído. Su mano descansaba sobre mi espalda desnuda, el pulgar trazando ociosamente una larga cicatriz irregular sobre mi omóplato. No me aparté del contacto. Me incliné hacia él. Thomas intentará vengarse, murmuré en la oscuridad de la habitación. Que lo intente, dijo Diego con pereza, sus dedos acariciando mi cabello. No tiene dinero, no tiene hombres. Es un fantasma. Un fantasma desesperado. Son los más peligrosos. Diego se movió ligeramente, besando la parte superior de mi cabeza. Tú déjame preocuparme por Thomas. Tú concéntrate en decidir de qué color quieres pintar las paredes del ala oeste. Odio el beige. Sonreí. Una sonrisa real, genuina, que de verdad llegó a mis ojos. Se sintió extraña, tirando de músculos que no había usado en una década. Mi padre me había vendido a un monstruo, con la esperanza de romper mi espíritu y salvar a su hijo débil. Me había enviado a la boca del lobo, completamente convencido de que sería devorada. Arthur Martín cometió un error de cálculo terrible. No entendió que cuando encierras a una chica golpeada y maltratada en una jaula con un monstruo, ella no termina devorada. Si es lo bastante lista, aprende a hablar el idioma del monstruo. Aprende a mostrar los dientes. Y, con el tiempo, aprende a gobernar la guarida a su lado. Si te encantó este final increíble de la historia de romance oscuro de Navy y Diego, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. ¿Esperabas que Diego llegara tan lejos por la venganza de Navy? Déjanos un comentario abajo con tu momento favorito de su historia. Nos encanta leer lo que piensan. No olvides compartir este vídeo con tus amigos fanáticos del romance oscuro. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia apasionante de la mafia.